Dentro de los temas pesados de neurología son las miopatías, pero vamos a tratar de hacerlas un poco más directas, sin tanta cuestión teórica y más hacia la práctica, ¿ya? Muy bien, entonces, miopatías. Recordar, miopatías están en relación hay muchos tipos de miopatías que pueden ser inflamatorias, metabólicas, traumáticas, en fin. No vamos a tocar esas, vamos a tocar las miopatías puramente neurológicas, porque miopatías hay un montón. Solamente las neurológicas, las que se refieren básicamente a patologías del músculo que se van a presentar en el transcurso de la vida de la persona de manera progresiva, o si no, las miopatías que se presentan desde el día del nacimiento de la persona, ¿ya? O sea, básicamente las vamos a dividir en dos: las que aparecen desde el día que nace la persona y ese bebé nace completamente hipotónico, entonces debemos sospechar en una miopatía congénita, o si no, aquel niño que nace hipotónico, pero que digamos no es una hipotonía tan severa que de repente le va a permitir desarrollarse desde el punto de vista motor, pero con limitaciones, y después va a ir progresando la enfermedad hasta dejar a ese niño o a esa persona con serias discapacidades. Toda esta patología pues se va a observar por problemas en determinadas con determinadas características clínicas, y también se pueden deber a determinadas mutaciones genéticas, como vamos a ver más adelante, ¿no? De manera general, ¿cómo debemos abordar una distrofia muscular o una miopatía? Primero, como les dije, historia clínica, debilidad desde el nacimiento, o si no, debilidad que se presenta después pero que va progresando. En el examen neurológico se va a encontrar una atrofia, hipotrofia, pero a veces también se encuentra una pseudohipertrofia, o sea que es una cuestión un poco contradictoria, porque si yo tengo debilidad, ¿por qué puedo tener una pseudohipertrofia? O sea que el músculo parece que está bien grueso, bien desarrollado, pero ya les voy a explicar por qué ocurre eso. Y de todas maneras, al ser miopatía, los reflejos osteotendinosos están disminuidos, o de repente los reflejos están normales pero después van a disminuir conforme progresa la enfermedad. La evolución podría ser estática, es decir, cuando nacen con miopatía congénita van a ser iguales siempre, con su debilidad, su hipotonía, o si no, como le dije, va a ocurrir una debilidad progresiva. Respecto a las pruebas que podemos utilizar de laboratorio, el CPK puede estar elevado en la mayoría de estas miopatías. La electromiografía va a mostrar un patrón miopático que de manera general va a mostrar patrones de unidad motora breves, de baja amplitud o polifásicos. Y la biopsia va a confirmar el diagnóstico, y estudios genéticos también esto lo van a corroborar el diagnóstico etiológico. Últimamente la genética ha avanzado bastante en este tema y la mayoría ya tienen diagnóstico genético. Distrofias musculares, o sea, dos conceptos, acuérdense, un concepto es distrofia muscular y otro es miopatía congénita, ¿ya? Dos. Distrofia muscular es la patología progresiva, que de repente desde el principio no da síntomas, pero al poco tiempo de vida, a los pocos años o meses, ¿no?, de acuerdo al cuadro clínico, va empezando a dar una debilidad progresiva que va a llevar a la persona a tener deficiencia, ¿ya? Entonces es un grupo de enfermedades genéticas, ¿no?, en los cuales van a degenerar los músculos esqueléticos. Estos van a variar de acuerdo a qué parte o qué grupo muscular va a estar afectado, van a variar a qué edad se inician, su gravedad también. Y la mayoría de los pacientes pierden su capacidad para caminar. Algunas formas de distrofias afectan el corazón,
el aparato gastrointestinal, las glándulas, la columna, los ojos, el cerebro y otros órganos. Algunos, no todos, ya lo vamos a ver. Estas son las distrofias musculares más frecuentes, la que ustedes ya habrán escuchado seguramente. Algunos de sus compañeros que hicieron práctica conmigo, me parece que tuvieron oportunidad de ver un niño con distrofia muscular de Duchenne, que como ven por porcentaje es la más frecuente. O sea que esa distrofia muscular de Duchenne la deben fijar bien en su cabeza porque esa es la más frecuente de las distrofias musculares. Le sigue, de acuerdo a este cuadrito, las miopatías congénitas, de ahí la distrofia facio-escapulohumeral, que ya van a ver cómo es. De ahí la distrofia muscular de Becker. Sigue la distrofia miotónica de Steiner, que tiene también sus características que son interesantes. ¿Dónde está el problema? Está el problema a nivel molecular, donde existen, estas son diferentes proteínas que están afectadas genéticamente, ¿no? Y que van a dar determinada característica clínica a la distrofia muscular. La principal, como les dije, es la distrofia muscular de Duchenne, en la cual, si llegan a ver, es la distrofina, esa proteína que está en forma de L o que forma un ángulo, la distrofina, y que une otras proteínas de actina con un complejo de otras proteínas que están arriba, que son los sarcoglicanos, la laminina, en fin, otras proteínas que vamos a mencionar. Entonces, al ser una proteína de enlace, es muy importante y su alteración, su mutación, va a producir esta distrofia muscular, que es la más frecuente, como les repito. ¿Cómo se pueden clasificar las distrofias musculares? Las que son por ausencia o mala conformación o escasa distrofina, que le podríamos llamar distrofinopáticas, y otro grupo que son no distrofinopáticas porque se deben a mutación de otras proteínas. Ya saben, dentro de las distrofinopáticas, o sea, aquellas en que está mal la proteína distrofina, está la de Duchenne y la de Becker. Ya lo vamos a ver en este momento. Las que no son distrofinopáticas son una lista grande, ¿no? Que ven acá. En las primeras dos enfermedades debajo de la línea roja, no sé si van a ver, que son las distrofias ligadas a X, es decir, que lo sufren los hijos hombres, ¿no? El 50% de los hijos hombres donde las madres son portadoras, ¿ya? Ahí están la enfermedad de Duchenne, la enfermedad de Becker y la enfermedad de Emery-Dreifuss, ¿ya? En otro grupo, estamos viendo primero de manera general, después vamos a especificar cada uno. En otro grupo están las distrofias de cinturas, donde están afectados especialmente la cintura escapular y la cintura pélvica. Estas son o dominantes o recesivas, ¿ya? Y cuya característica es compromiso de cinturas. Cintura escapular, o sea, se refiere a los músculos que están en la cintura escapular y en la cintura pélvica. Y son varias, ahí como han visto, se han llegado a identificar varias, y cada una tiene más o menos un cuadro clínico característico, ¿no? En este cuadrito están las que afectan el corazón, ¿no? La de Duchenne, la de Becker, la de Emery-Dreifuss, la distrofia de cinturas 1B, la distrofia de cinturas 2G, la distrofia de cinturas 2H. Distrofia de cinturas, pues, es LG, ¿no? Limb-Girdle, distrofia muscular, ¿no? Hay algunas distrofias que comprometen los músculos distales, ¿no? Esas se llaman las distrofias distales, y hay otras también que son la facio-escapulohumeral. ¿Por qué? Porque compromete cara, cintura escapular y los músculos del brazo,
Por eso se llaman facio-escapulohumeral. Hay otra que se llama oculofaringia. Otra es una distrofia miotónica, en la cual el paciente se caracteriza porque no puede contraer el músculo. Ustedes le piden que cierre la mano en puño, lo hace, pero después no la puede abrir, o lo hace con mucha dificultad. Eso es el fenómeno miotónico, ¿ya? La característica de ese tipo de distrofia muscular. No pueden decontraer, ¿ya? Y después la escapuloperoneal, que esas son un poco raras, ¿no? Que tiene compromiso de músculos del peroneo y de la cintura escapular. Hay otras distrofias musculares que ya son un poco más raras, porque al ser distrofia muscular se acompañan con compromiso encefálico. Y ahí vamos a tener la de tipo Fukuyama, la tipo Walker-Warburg, la tipo músculo ojo-cerebro, ¿no? Que son distrofias bastante particulares y llaman la atención y las tienen que fijar también, porque a pesar de ser el compromiso básico muscular, se acompañan de compromiso del sistema nervioso central, como lo vamos a ver más adelante. Y después hay otros tipos de distrofias musculares congénitas que se deben a deficiencia de otras proteínas como son la merosina y la integrina. Vamos a hablar en principio de la más frecuente, la que posiblemente van a ver, que se llama la distrofia muscular de Duchenne. ¿Ya? Fue una de las primeras distrofias musculares descritas, estamos hablando del 800, donde esta enfermedad afecta el músculo por ausencia total de una proteína que se llama la distrofina. Existe una ausencia de la distrofina y produce debilidad y atrofia a la musculatura cardíaca y esquelética. Y al final va a producir una discapacidad, porque estos pacientes, estos niños, alrededor de los 10 años ya van a estar en silla de ruedas, ¿no? Ellos van a poder caminar al principio. Generalmente la familia no toma en cuenta que caminan y siempre se tropiezan, pero caminan con un mínimo retraso para caminar y después siguen caminando, pero alrededor de los 5 o 6 años ya empiezan a notar las debilidades, ¿no? Es una forma bastante severa, afecta uno más o menos en 3.500, y bueno, las características de compromiso muscular, esquelético, de la musculatura respiratoria y cardíaca hacen que, digamos, tengan un tiempo de vida no muy largo, ¿no? Todo paciente que tiene una miopatía o una distrofia muscular va a tener siempre problemas respiratorios, porque no va a tener un buen sostén en el tronco. Por lo tanto, se va a producir alteraciones de la columna, escoliosis, ¿no? Esa escoliosis, al ser a uno o hacia otro lado, la escoliosis va a producir compresión, ¿no?, de uno de los pulmones, y ese pulmón va a estar más asociado a enfermedades respiratorias, neumonías, y eso es la causa de muerte. Entonces el diagnóstico, bueno, de sospecha por la debilidad, eso lo hace la familia, el pediatra, su médico, ¿no? Después se va donde el especialista, que confirma que se trata de una enfermedad neuromuscular y pide los estudios, ¿no? Incluso que puede llevar hasta la prueba genética. En primer lugar, se puede hacer la prueba del CK o CPK, que va a ser positivo, va a ser elevado, pero si el paciente llega en un estado ya en que se ha consumido mucho músculo, también las enzimas musculares a veces salen normales. Pero en un primer momento, cuando el niño todavía camina, pero con dificultad, las enzimas de hecho que van a estar elevadas. Pero si el niño ya lo llevan en silla de ruedas, donde ya los músculos se desgastaron por completo, ya no tiene enzimas elevadas, ya están normales, ¿no? Y en la prueba genética, la mayoría van a tener una grande lesión. Algunos van a tener solamente duplicaciones y otros mutaciones puntuales. Y dentro de las mutaciones puntuales hay una mutación especial
que en la actualidad se está buscando una mutación sin sentido. ¿Por qué? Porque esa mutación sin sentido es la que en la actualidad podría ser susceptible de tratamiento médico y de que la enfermedad no progrese, ¿no? Entonces, igual en este cuadro, a la izquierda, la mayor parte de las fallas genéticas son de lesiones o duplicaciones. Pero cuando no hay estas grandes alteraciones genéticas, sino que hay mutaciones puntuales, se hace una secuenciación y más o menos un 13% van a tener mutaciones nonsense, o sea, mutaciones sin sentido, donde el codón, ¿qué hace? Se adelanta. Antes de terminar la proteína, el codón, digamos, indica, ¿no?, que ya no hay que sintetizarla. Entonces ya no sale la distrofina, sino sale una proteína intermedia y que no sirve para el sostén de los músculos, ¿no? Entonces, esas son las mutaciones puntuales y hay medicación en la actualidad que está en evolución y ya están en ensayos clínicos con humanos, incluso ya está en el mercado en Europa, y que hacen que el codón no se pare a mitad de proteína, sino que termine, digamos, su codificación y que salga una proteína completa, una distrofina completa, y por tanto, en esos casos de mutación puntual, puede detenerse la enfermedad. Esto es una cosa importante para el futuro, después de muchos años en que se ha buscado una alternativa para el tratamiento de esta distrofia muscular. En estos pacientes puede haber antecedentes familiares, sobre todo de hermanos varones que hayan tenido el mismo problema mayores, ¿no?, donde las hermanas son portadoras también, pero no hacen la enfermedad. Igualmente, ahí vemos la distrofina en rojo, que es la proteína de unión entre las láminas de actina y el resto del grupo de proteínas, ¿no?, donde están los sarcoglicanos, dextroglicanos, en fin, que van a formar parte del músculo. Y este es el cuadro clínico, ¿no? Mientras están pequeños, a la izquierda, pueden caminar, pero conforme van creciendo, van a tener algunas alteraciones características, ¿no?, como va a ser una disminución de la masa muscular de la cintura escapular, con lo cual los omóplatos van a salir y eso se llama la escápula alada. Igualmente, en la hipotrofia en la musculatura de la cintura pélvica va a producir una protrusión abdominal. Y lo que llama la atención, lo que les dije, es esta pseudohipertrofia de pantorrillas, ¿no? A pesar de la debilidad, existe una pseudohipertrofia, pero ahí no hay músculo. Si le hacen una biopsia, va a encontrar fibras musculares y tejido graso solamente. Ahí no va a haber músculos, por eso se llama pseudohipertrofia. Y estos pacientes en su diagnóstico tienen una característica, ¿no?, que, bueno, cuando uno sospecha, uno debe hacer esta maniobra que se llama la maniobra de Gowers, que consiste en que el paciente se le dice que se acueste de cúbito prono, ¿no?, de cúbito ventral, y se le pide que se pare. Y al levantarse, al principio se va a levantar apoyándose en 4 puntos. En segundo lugar, va a tirar las caderas hacia atrás, y en tercer lugar va a trepar sobre su propio cuerpo. Va a poner las manos en los muslos, en otro muslo, en la cadera, y recién se va a incorporar, ¿ya? Esa se llama la maniobra de Gowers y es característica, es típica de los pacientes que tienen distrofia muscular, ¿ya? Entonces, finalmente, alrededor de los 10 años, estos niños van a llegar en la silla de ruedas, ¿no? Y como ven la posición, por el tono bajo en el tórax, van a tener posiciones anormales de tipo escolióticas que le van a llevar a alteraciones respiratorias. Igualmente, esta es una imagen muy conocida de cómo se observa esa protrusión abdominal y las escápulas aladas. A través del tiempo se va presentando esto, y la marcha es la marcha, pues, del pato, que es la marcha miopática, y la mirada
es la mirada sobradora, ¿no? Con la cabeza dirigida hacia arriba, porque también hay debilidad de la musculatura palpebral, ¿no? Esa es la posición que tienen todos los pacientes miopáticos. Y esto es en la biopsia. Si en la izquierda ven esa tinción donde la distrofina está alrededor de las fibras musculares, y en la derecha ven como solamente una fibra tiene distrofina y en el resto no hay nada, ¿no? Eso es lo que se espera ver. Eso es la distrofia muscular de Duchenne, que es la más característica, la más frecuente, la que pueden ver. Un pariente, una similar, es la de Becker. Comparte algunas cosas y también la proteína comprometida es la distrofina, solamente que si en Duchenne no hay distrofina, hay ausencia, en Becker hay poca distrofina, pero también la patología es de la misma proteína. En Becker es más atenuada porque existe distrofina, pero en menor proporción, ¿no? También está ligada al sexo, o sea, solamente se da en hombres, pero estas aparecen después, aparece alrededor de los 12 años, es decir, cuando el niño ya ha caminado, ya está terminando su primaria, y ahí empieza la debilidad. Igualmente, esta debilidad no progresa tan rápido, sino que lo lleva a la silla de ruedas alrededor de la tercera década de la vida. Existe una debilidad progresiva, piernas, pelvis, pérdida de masa muscular, pero la pseudohipertrofia de las pantorrillas es otra constante que existe en estas dos patologías, en la de Duchenne y en la de Becker, ¿no? Hay contracturas musculares, incapacidad para mover los músculos por acortamiento de tendones, ¿no? Y tienen las deformaciones en columna y esqueleto. Este es un Becker, por ejemplo, más edad, más delgados, más tiempo de pie, ¿no? Más tiempo de pie. La silla de ruedas es después. Generalmente se hace el diagnóstico también porque hay el antecedente familiar de otro hermano mayor que también empezó con debilidad muscular en alrededor de los 12 años, la pubertad, y alrededor de los 30 en adelante ya entró a silla de ruedas, ¿no? Entonces, eso es otra manera también de hacer el diagnóstico. Igualmente, el CPK está elevado, en estos casos de la distrofia muscular de Becker, ¿eh? Está elevado, y la electromiografía igual indica la miopatía. Se hace biopsia de músculo y, como ya les dije, se va a observar poca distrofina, y en el estudio genético vamos a encontrar también la patología. Existe otra distrofia muscular. Como ven, cada una tiene cada una sus características. Esta es la distrofia miotónica de Steiner. La miotonía era ¿qué? La incapacidad para decontraer el músculo. Existe capacidad para contraer, pero dificultad para decontraer el músculo. De repente, estos pacientes pueden estar caminando porque llegan a la vida adulta, o si no, están viajando en un vehículo público y su síntoma será que están agarrados del pasamanos, ¿no? Arriba o abajo, y quieren bajarse, quieren soltarse y no se pueden soltar, porque han estado ajustando el pasamanos y se quedan enganchados, porque tienen dificultad para decontraer, ¿ya? Es una forma de distrofia que no solamente afecta la musculatura esquelética, sino otros órganos también, ¿no? Y esto se llega a manifestar ya en la vida adulta, ¿no? Afecta igualmente a hombres y mujeres, ¿no? Y es la distrofia muscular de adultos más frecuente, ¿ya? Es autosómica, dominante, ¿no? Donde se observa una repetición de este trinucleótido CTG en el brazo corto del cromosoma 9 en 13.3. Síntomas. Como les dije, incapacidad para decontraer, incapacidad para relajarse rápidamente. Los primeros síntomas son de deglución, un poco de náuseas, de dificultad para deglutir, porque también
existe fenómeno miotónico en la musculatura que sirve para deglutir, ¿no? Y los niños con miotonía, hay una variante que se llama la miotonía congénita, que pueden nacer, digamos, sin problemas, pero que la enfermedad se presenta más antes, en la niñez, alrededor de los 2 o 3 años de edad. O sea, tiene hasta 3 variantes tiene esta distrofia muscular. Una, la típica, es la de presentación en el adulto. La segunda es la presentación en la niñez, y existe una tercera presentación que es la congénita, desde el nacimiento, que es grave, ¿no? Pero la principal es la del adulto. Y ahí ven en estas dos fotografías el fenómeno miotónico, tanto en la región tenar como en la lengua. A estos pacientes se le ha hecho una percusión con el martillo, se ha hecho una percusión en la región tenar y se ha producido, ¿no?, la contractura. Es el fenómeno miotónico. A cualquiera de nosotros nos percuten la región tenar y bueno, hacemos un breve movimiento, ¿no?, de aducción y de nuevo se separan. Pero en estos pacientes le hacen una percusión en la región tenar y se queda contraído el músculo. Y lo mismo pueden hacer en la lengua. En este caso se ha colocado un bajalenguas, pero debajo de la lengua, encima se ha percutido y se ha producido esa contractura en mi lengua izquierda que representa el fenómeno miotónico. Son características que se van a encontrar en todos estos pacientes. El fenómeno miotónico es un fenómeno bien importante, ¿ya?, de diagnóstico en esta distrofia muscular, que afecta la musculatura del cuello, los hombros, especialmente los músculos de las regiones temporales, las regiones distales de las extremidades. Esta distrofia, cuando afecta esta musculatura del cuello y las regiones temporales en la adultez, va a dar una característica especial, que ya la vamos a ver. Igualmente, afecta musculatura del tracto digestivo, ¿no?, también del corazón, donde pueden haber trastornos del ritmo. Y este es el aspecto de un paciente con distrofia miotónica. La calvicie y, como ven, una atrofia de la musculatura de las regiones temporales. Es característico, porque ya mencionamos que afectaba esos músculos. Y además pueden haber trastornos visuales por cataratas. Hay una opacificación del cristalino, ¿ya? Entonces acuérdense, esta también es una importante de las distrofias musculares, donde hay el fenómeno miotónico que se presenta en la adultez, las características, atrofia de los músculos temporales, ¿no?, y compromiso sistémico, cardíaco, ocular y de vísceras. Y que en estadios iniciales una de las primeras manifestaciones podrían ser dificultad para deglutir por la miotonía. Como les dije, había una forma infantil, ¿no?, que se puede evidenciar entre los 5 y los 10 años con debilidad muscular. O si no, cuando una mujer con distrofia muscular se embaraza, que lo puede hacer normalmente, pero puede tener un niño que nace con distrofia miotónica, pero congénita, que es una distrofia muscular grave, con gran hipotonía y muchas veces que no es compatible con la vida, ¿no? Ahí tenemos una mujer con distrofia miotónica y 2 ejemplos, ¿no?, de niños con distrofia muscular congénita, incluso que requieren cuidados intensivos desde el principio porque no pueden respirar. Hay tanta debilidad en la forma congénita que requieren ventilación mecánica. Un grupo grande de distrofias musculares son las distrofias de cinturas o limb-girdle. La distrofia de cinturas, en esas sí hay debilidad
escapular y pélvica, ¿no? Dificultad para levantar los brazos, las damas que generalmente se están acicalando el cabello, dificultad para peinarse, ¿no? La cintura pélvica, la marcha del pato, la marcha miopática, ¿no? Y en estas se han encontrado múltiples formas de acuerdo a las proteínas afectadas. Entonces, estas se pueden clasificar de acuerdo a su modo de transmisión, ¿no? Son varias, ya sea dominantes, recesivas, o de acuerdo a la anormalidad proteica. El asunto es que en estas existe atrofia de la musculatura de las cinturas que ya le mencioné, ¿no? Por el tipo de herencia, hay unas dominantes, ¿no? Que se clasifican así, ¿no? Por sus siglas. LG, que es Lingersley, MD, distrofia muscular, ¿no? Que son 1A, 1B, 1C, 1D, 1E. Y las recesivas se clasifican desde la 2A, 2B, 2C, 2D, ¿no? 2E, 2F, G, H, I, ¿no? Y por el tipo de proteína anormal, por ejemplo, cuando se afecta la proteína que se llama calpaína, se llaman calpainopatías. Cuando es el complejo de sarcoglicanos, sarcoglicanopatías. Cuando es el grupo de la disferlina, las disferlinopatías. Y así es una clasificación, pero de manera general, estas tienen compromiso de cinturas. Uno, por supuesto, va a llegar a estos diagnósticos con el estudio genético, ¿no? Porque es muy difícil, a no ser que uno ya se dedique básicamente a esta patología, que pueda hacer el diagnóstico desde el principio, ¿no? Desde el punto de vista clínico, muy difícil, pero tienen algunas características. Y estas son todas las proteínas, pues, que están comprometidas en estas distrofias musculares de cintura. En rojo, el grupo de las proteínas sarcoglicanos, en azul, la disferlina, ¿no? Y así, diferentes, ¿no? La fucutina por acá, en fin, múltiples proteínas. Por ejemplo, cuando existe una mutación del gen de la